Muy bien, ya lo anunciamos. Carlos Moranes, ministro del Interior, general en retiro de la policía, nos acompaña. ¿Cómo está? Muy amable. Hola, Martín, buenas noches. Bueno, vamos a hablar sin duda de la Policía Nacional, pero quisiera empezar con el asunto Reinfo, que ya a final de año no va a ser prolongado o prorrogado, y más bien se va a cambiar por este proyecto MAPE, que aunque acaba de ser remitido, no sé si lo ha podido revisar rápidamente. Sí, abuelo de pájaro nada más. Pero promete terminar con la impunidad en el sector de la minería ilegal informal. Bueno, es un gesto político del gobierno que está interesado en enfrentar este fenómeno que en realidad, como tú lo dices, causa más ganancias ilícitas que el narcotráfico mismo, ¿no? Casi el doble. Sí, claro, es rentable, sumamente rentable. Por eso estos informales, disfrazándose de mineros, pretenden siempre pues, lograr réditos de una u otra manera. Y a veces con el apoyo, desafortunadamente, del poder político, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un tema que en realidad golpea y golpea bien, ¿no? Tenemos el tema de Patás, tenemos otras regiones del Perú que están infestadas de estos... Por ejemplo, ¿qué pasaba hasta ahora? La Policía Nacional no podía actuar bajo el amparo del Reinfo. Claro, porque le daba una cobertura legal de impunidad, ¿no? De no ser pasible de una sanción penal porque estaban en calidad de inscritos o estaban en este concepto. Sí, de el proceso de formalización, sí, un proceso eterno. Que es un saludo a la bandera, en realidad. Sí, porque claro, se calcula que hay más de 80.000 mineros registrados, pero durante los últimos 8 años, solo 2% de ellos, si acaso no menos, han terminado realmente formalizados. Por ejemplo, un policía encontraba a alguien con dinamita. Sí, claro. Y esa persona estaba en el Reinfo, no podía hacer nada. Bueno, claro, dice que era una herramienta o insumo para hacer su actividad, claro, esa era la legal, entre comillas, ¿no? Ese problema es recurrente. La informalidad ha campeado en los últimos años. No solo esta actividad de la minería ilegal, también en el tema de la formalización también de los agricultores de hoja de coca, ¿no? En vastas zonas de incidencia de narcotráfico. Entonces, el tema es recurrente, ¿no? Ahora el Congreso tiene la palabra para determinar qué se va a hacer, ¿no? Y ahí también hay interés. ¿Qué cree que suceda? Porque es en el Congreso donde esto finalmente podría ser modificado al punto de perder su esencia. Claro, el gobierno ha cumplido con su tarea de remitir este proyecto de ley al Congreso para que el Congreso pueda asumir competencia y determinar qué se va a hacer. Pero bueno, esperemos pues la buena voluntad de los congresistas para que puedan definir eso. ¿Tiene fe entonces? Bueno, esperemos, nosotros nunca perdemos la fe. Son las instituciones al final de cuentas, ¿no? A veces pareciera que sí. Sí. Sí, pues. Bueno, vamos a hablar ahora de la Policía Nacional, porque han habido un par de casos que nos han llamado poderosamente la atención y sin duda nada nos ha conmocionado tanto durante los últimos días como el brutal asesinato de Sheila Cóndor. Claro. Aparentemente, aunque pareciera evidente, pero pues hay una investigación que tiene que realizarse, a manos de un suboficial de la policía. Todos los indicios están ahí, sin duda. Pero nuevamente coloca bajo reflectores, y no queremos generalizar, pero la calidad de algunos policías, los filtros que hay para aquellos que les damos un arma al cinto y deben de protegernos a todos. ¿Cómo lo ha conmocionado este caso usted también? Por supuesto, y lo primero es sentir indignación y también expresar la vergüenza que tenemos los policías por este hecho que involucra directamente a un efectivo policial y a la familia, ¿no? A la familia de la víctima que tiene que pasar por este estrago amargo de enterrar a un ser querido, ¿no? Y no pensábamos pues, que tendría que ser a manos de un policía, que está para servir a la sociedad. Uh-huh. Pero acá hay dos reflexiones, Martín. Si bien es cierto, todas las luces están sobre la policía en estos momentos, hay que indicar que, primero, que ha habido negligencia, ha habido mala actuación de algunos policías en la escena del delito, en la tramitación de la denuncia, sí. Las personas que piden socorro a la policía para atender un caso de urgencia.
Que la madre tuvo que suplicar Sí, que aceptaran su denuncia en la comisaría de una jurisdicción y la policía le decían que se tenía que ir a otra. Sí. Al final se la aceptaron. Pero claro, uno siente que la policía está distanciada de las necesidades ciudadanas. Claro, ese es un tema, ¿no? Y el tema de la participación de la policía especializada como homicidios, ya lo dijo el coronel de homicidios, que eso ha sido un suicidio el del suboficial que se quitó la vida al final, pero ha habido una serie de actos irregulares que se han producido y que son materia de una investigación, ¿no? En esto que se investigue y se establezcan responsabilidades. A ver, hablemos de ello y vamos a poner en contexto a nuestros televidentes. Encontraron los policías que ingresaron a la habitación de este hostal al policía colgado de un rack de televisor. Habrá que también hacer alguna pericia ahí, porque evidentemente de primera impresión llama la atención que una persona pueda colgarse de un rack y que este no se desprenda. Pero lo que sí ha motivado más de un escepticismo es que los descuelgan cuando ya era cadáver, lo ponen sobre la cama y claro, hay una manipulación de una escena que uno entendería que un policía, pues, muy básicamente formado, debería entender que no puede manipular. Claro, la explicación lo dan ellos, pero eso es materia de investigación. La explicación que da el jefe de homicidios es que han actuado, esa explicación, ¿no? Que han actuado con el propósito de poder salvar la vida de este suboficial que estaba colgado ahí, ¿no? Pero esa es la intención, eso es materia de investigación, al final de cuentas. Yo, en realidad, no quiero ponerme al medio, pero... Sí. Pero yo le pregunto, un curso muy básico en la escuela de oficiales y suboficiales, ¿no es el de reconocer si alguien es cadáver o no? Sí, pues hay que preguntarle al coronel que estaba en la escena del delito. Es un coronel, el jefe del Greco, no es un suboficial, más el personal que está atendiendo en ese momento el hecho. La cosa que pasó, y esto en realidad desdibuja un poco a la actuación policial. Y yo lo digo así, a mí me siento vergüenza por esto, pero no nos quedemos en eso, Martín. Si bien es cierto. Y queremos retomar el tema de qué es lo que está pasando con la policía. El año 2019, y ese es un tema de formación también, el año 2019 se estableció una reorganización de las escuelas de formación de la Policía Nacional. Existían 27 escuelas de formación, y vamos ahí a la causa, no a los efectos que tenemos ahora. 27 escuelas de formación de suboficiales a nivel nacional, donde la mayoría carecía de servicios básicos logísticos. ¿Por qué? No sé por qué, pero se crearon 27 escuelas. Entonces, en esa oportunidad, 2019, mira, se planteó la reorganización de las escuelas y que tendríamos que tener al 2023 10 escuelas macrorregionales, 10 escuelas. Es decir, reducir de 27 a 10, pero dotarlas de lo que se requiere. Exactamente, para que tengan un estándar en la formación. ¿Y qué se avanzó del 2019 al 2024? El 2021, ya no estaba de ministro, el ministro Eliche estableció el perfil del policía peruano para establecer cómo debe ser un policía con rasgos característicos generales y específicos, ¿no? Donde se tenía que ver la probidad, la integridad, la formación, el tema del reclutamiento de los policías, el tema académico y el tema también de salud física, salud mental. Entonces, el año 2022, el gobierno de Castillo establecieron y hicieron tablas rasas de esto. Y dijeron, no. Vamos a volver a abrir las escuelas porque tenemos, desafortunadamente, Martín, ese prurito de ese populismo. Y siempre queremos refundar el país. Y queremos vamos a regresar porque todas las escuelas, mire, hay que entender eso y que la ciudadanía entienda. Para cerrar las escuelas de la policía son policía nacional, no son colegios. Cada alcalde, cada gobernador regional quiere tener su propia escuela de policía. Entonces, ¿qué se pierde ahí? No se pierde mucho porque no hay una unidad y criterio para formar policías, no hay logística, no hay tecnología y regresamos a lo mismo. Pero vayamos al material humano también. Claro. Porque la Policía Nacional ahora, y salvo excepciones sin duda, hay grandes policías, suboficiales y oficiales, pero no necesariamente atraen el mayor talento nacional. Claro. Muchos optan por la carrera policial porque te asegura un plato caliente en la mesa, porque te da salud, porque te garantiza un sueldo, así sea bajo, pero te lo garantiza. Entonces, los incentivos para ser policía están volteados, están errados. ¿Cómo hacer que la policía atraiga el mejor talento? Claro, es el tema, pues nosotros tenemos que el gobierno del turno, el político que está a cargo, tiene que establecer una política nacional para reclutar a los mejores elementos y en base a eso se trabaja. Pero estamos viendo pues de que 15 ministros de Interior en los últimos años
Es decir, en promedio 1 cada 3 meses y medio. ¿Qué política pública se puede establecer, Desde el 21 que entró Castillo Martín, hasta ahora hay un ministro de Interior cada 3 meses y medio. Lo que se hizo en 2019 fue desdibujado en el tiempo y el año pasado creo que la presidenta Boluarte dijo, no, vamos a crear 16 escuelas más de policía, sin ningún... Pero general, yo voy a esto, porque claro, usted también trató de hacer en su momento las reformas que consideraba pertinentes. Y cada uno, porque usted también es parte de la cadena, cada quien ha entrado con su reforma en la cabeza. Yo recuerdo reformas desde el año 2002 en el que... Ustedes no sé si se acordarán. Fernando Rospigliosi fue ministro del Interior de Alejandro Toledo. Cierto. Yo me acuerdo que él con Gino Costa plantearon, ellos fueron promotores de una reforma policial en aquel momento, que se puso en práctica también. Sí. Pero a lo largo de los años se han hecho reformas tras reformas tras reformas, y hoy seguimos hablando de una reforma policial. No sé si definitiva, pero necesaria para mejorar esta institución. Sí, porque la Policía Nacional es el reflejo de la fragilidad de las instituciones en el país. Es un reflejo. Y no hablamos de la policía, hablamos de todas las instituciones, en realidad. Entonces, es un problema endémico en el país, la fragilidad institucional. Entonces, estamos regresando siempre queriendo regresar sobre la marcha. Y yo quisiera aterrizar nuevamente el caso terrible de Sheila Cóndor, porque este policía tenía antecedentes, estaba investigado por violación en manada junto a otros 2 suboficiales que siguen en la institución. Y claro, uno tiene que respetar el debido proceso, pero cuando hay sombras de sospecha sobre un agente de la policía, ¿qué se puede hacer para no exponer a la ciudadanía a él, en caso realmente sea culpable finalmente? Ese es el problema cuando tenemos escuelas de formación a nivel nacional, donde no hay los filtros adecuados, no hay la selección adecuada, no hay los docentes adecuados y no hay la formación adecuada. Ese es el problema. Entonces tenemos que regresar. ¿Cómo es un examen psicológico para ser policía? Sí, pasa un examen médico y una evaluación psicológica por psicólogos de la institución. ¿Es muy básico? Y que debían determinar, sí, aparentemente acá esta persona, yo no quiero adelantar juicios, pero tenía rasgos psicópatas. No, por lo que ha hecho, ¿no? O sea, no podría estar en una institución policial. Claro, no debió pasar ese filtro. Claro, entonces algo falló ahí. Y eso hay que reconocerlo. Hay otro elemento del cual quisiera conversar, que se menciona mucho y a veces no se valora su real importancia, la moral de la institución, ¿no? ¿Qué moral puede tener la institución? Yo le pongo un par de casos. Cuando se busca desde hace exactamente 412 días a Vladimir Cerrón, por ejemplo, que sigue tuiteando, aparece a través de video en eventos partidarios, responde preguntas a través de... Claro, y tú sientes que, por la percepción es que no hay mucho interés en capturarlo, pero el policía, ¿qué siente en una situación de esta naturaleza? La respuesta cae por sí sola, Martín. Y siempre tengo que tomar ejemplos del pasado, porque la policía tiene, la policía que conozco, la policía que conocí, tiene amplia experiencia, tiene amplia capacidad profesional para detener a los prófugos más buscados. Lo hemos hecho en el pasado, hace 30 años, desarticulando una organización terrorista con su cabecilla. Imagínate. O sea, capacidad hay. Lo que no hay es voluntad, entonces. Sí, yo creo que sí. Y acá, y te digo, mira, el año 2019, brevemente. Sí, 2019 brevemente, yo era ministro y Félix Moreno había sido gobernador regional de Callao, donde trabajé yo. Y por ahí, en RPP, alguna vez me cuestionaron, ¿cuándo van a capturar a Félix Moreno? Sí. Entonces dije, mire, acá, sin calificar, sin prejuzgar, la acción de la justicia tiene que cumplirse. Y se capturaron en 45 días a los 3 prófugos más buscados en ese momento. Hasta 4, creo. Sí. Entonces, yo... a la policía se le empodera y se le dice, la voluntad política está acá. No podemos seguir recibiendo cuestionamientos de la opinión pública y del periodismo. Y hablando de capturas y voluntad. Voluntad política. Y hablando de ello, Nicanor Boluarte. Es otro caso. Es otro caso. Mire, y esto yo me dirijo a los generales de la Policía Nacional. El cuestionamiento es eso sobre ellos, porque ellos dirigen la institución. Yo conozco al comandante general, conozco al jefe de Estado Mayor, los conozco. Sé de su calidad. Están pasando a la historia como ellos están eligiendo pasar. Porque en estos momentos la ciudadanía, más del 90% de la población, está mirando a la policía y lo que está haciendo. Ellos que decidan
cómo quieren pasar a la historia. Ahora, recuerde que se ha sindicado a 3 generales, uno de ellos en retiro, pero 2 todavía en actividad, que Sí. estaban dateándole, por ejemplo, a Cerrón, Sí. cada vez que había un operativo cercano a capturarlo, ¿no? En el caso de Nicanor Boluarte, ayer hubo un operativo policial, pero ya muy tarde, general, ¿no? Y yo le quería hacer una consulta. Cuando se sabe y se prevé que alguien va a recibir una prisión preventiva, como en el caso de Nicanor Boluarte, ¿no debería inteligencia de la policía al menos tenerlo ubicado para cerciorarse que no se escape? Es lo mínimo que se puede hacer. Eso no necesita ni siquiera una orden. Es la iniciativa del personal que está a cargo o que está siguiendo este proceso y tiene que anteponerse pues, a cualquier situación que se pueda presentar, como se presentó ahora, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Sí. Básicamente es... ¿Debería de ofrecerse una recompensa por su captura, cree usted? Sí, ese es un incentivo adicional para las personas que puedan dar información sobre el paradero, pero en realidad es la función de la policía nada más acá. Pero dado lo que acaba de decir, que eso, por ejemplo, el tenerlo al menos ubicado no requería ninguna orden, sino Sí. simplemente voluntad, Claro. más bien da la impresión que lo ayudaron a escapar antes que el que se haya fugado él solamente. Yo no quisiera adelantar juicios, pero acá es la responsabilidad de los que están a cargo de la institución policial en estos momentos, ¿no? Ahora, yo ayer escuchaba al presidente del Consejo de Ministros indignado, señalando cómo se puede dudar de la independencia de las instituciones. Porque claro, una periodista de RPP le preguntó si la policía depende del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior del Ejecutivo, lo cual es así. Entonces, ¿qué podemos esperar sobre la voluntad de capturar a Nicanor Boluarte? El presidente del Consejo de Ministros se mostró ofuscado, señaló que no podía dudarse de la independencia de las instituciones. ¿Usted cree que tenemos los ciudadanos derecho a esa duda al menos? Mira, ha habido casos donde ex primer ministro, que había salido de cargo recién, fueron capturados en mi gestión. Mejor dicho, habían sido jefe de gabinete y fueron capturados por una acción judicial, una medida judicial. Entonces acá no hay que ser demasiado, mejor dicho, hay que ser consecuente para tomar una decisión y no irse por las ramas. Pues acá hay una... Pero sí es verdad que la policía depende del Ministerio del Interior y el Sí, Ministerio claro. del Interior del Ejecutivo. ¿Cómo puede garantizarse la independencia de los uniformados? Porque debería ser así. Las instituciones son al margen de las personas. Deberían ser muchas cosas, ¿no? Al margen de las personas, de los que están a cargo temporalmente, porque es un cargo temporal. El político, el presidente es temporal, el ministro es temporal. Lo que queda son las instituciones y el prestigio. El prestigio que es más importante. Si no cumple con su función, bueno, como digo, así van a pasar a la historia. Pues. Caso Harvey Colchado. Él ha adelantado que le quieren dar de baja. ¿Usted cree que se justifica esta baja? Mire, el error del coronel Colchado, si se puede llamar error, ha sido materia de una investigación disciplinaria. Bueno, y al final lo han sancionado, parece, tiene otras más, pero nadie puede dudar de su capacidad profesional, ¿no? Al final de cuentas, es un oficial que estaba en línea de carrera. Pero lo tienen cuidando puentes ahora. Sí, bueno, ese es, como te digo, pues, ese es el mundo al revés, ¿no? Estamos castigando a oficiales que pueden tener errores, pueden ser polémicos, controversiales, pero que no tienen antecedentes delictivos, ¿no? Señalan que como no ha ascendido en 10 años, entonces se le debería dar de baja. Pero claro, si su labor era fiscalizar el poder, difícil que lo vayan a ascender. Sí, claro. Ese es el problema. Pues, Más que fiscalizar, investigar. Ese es el problema en nuestro país cuando se utiliza el poder político para tomar revanchas y venganzas. Ese es el problema. Nosotros deberíamos, la institución policial debería estar al margen del manoseo político y continuar una línea donde se puede investigar a cualquiera, claro, respetando el debido proceso, siempre, con presencia del Ministerio Público y del Poder Judicial que avalen esa actuación, pero no tomar represalias de ese tipo, ¿no? Porque si no, el tema ahorita, Martín, es que nosotros creemos que no nos ven, nos están viendo el Fustán. Y estos cuestionamientos, estas arbitrariedades, traslucen y están trasuntando al exterior, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de esto. Entonces, imagínate. Hay una pregunta que quedó en el aire y no se la llegué a formular a propósito de la situación de Nicanor Boluarte. ¿De quién depende que entre a, digamos, la categoría
oficial formal de prófugo y se le ponga una recompensa por su captura? Hay un procedimiento en el Ministerio del Interior Sí. y tiene que ser validado, ¿no? De acuerdo a al tipo del delito, los antecedentes, la persona. Y bueno, esa es una calificación que lo hacen en el Ministerio del Interior. ¿Depende del mismo ministro? Sí, del viceministro de Orden ¿De Orden Interno? Sí, claro. Y él tiene un área de calificación para incorporar a esta persona, ¿no? Y lo último, su opinión me parece importante sobre ello, que policías y militares, en uso de su arma de reglamento, hieran o maten a alguien, pasen más bien proceso en el fuero militar policial y no en el fuero común. ¿Está de acuerdo con ello? Mire, siempre esto va a generar polémica siempre, ¿no? Pero si es un delito de función, tendría que verse siempre en el fuero privativo, el fuero militar policial. Un delito de función. Pero cuando es un hecho vigente o a todas luces de abuso de autoridad, donde no hay de por medio una actuación policial lícita, debería investigarse en el fuero común. Pero bueno, eso han terminado así el Congreso y vamos a tener que atenernos a eso, ¿no? Pero en realidad siempre esta medida genera polémica porque se piensa de que va a haber protección, va a haber impunidad para el personal, porque no siempre es así, en realidad. General, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Martín. Buenas noches. General Carlos Morán, exministro del Interior. 9:25 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos para...